Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en el evento de contenido de Atlantia Talking with Experts. Mi nombre es Juan José Mora, soy el CEO de Atlantia Search y es un honor para nosotros tener a los invitados del día de hoy charlando en el webinar que decidimos llamar el nuevo etiquetado de advertencia, estrategias y consideraciones para empresas. Agradecemos a los más de, ahorita van 150 participantes que se han conectado. Y desde diferentes países esperamos que este webinar les aporte valor. Para comenzar, quiero presentarle a nuestros invitados. Está con nosotros Juan Carlos Marroquín. Juan Carlos cuenta con una reconocida carrera ejecutiva a nivel internacional, con más de 30 años como expatriado, ejerciendo como profesional, vivió en más de 8 países, trabajó en 13 y se desempeñó como CEO en 5 países de Latinoamérica, en la transnacional Nestlé. Se desempeñó como CEO en 5 países de Latinoamérica, en la transnacional Nestlé, en Nestlé Venezuela, en Nestlé región bolivariana, Nestlé Brasil y Nestlé México. Y su más reciente cargo fue como consejero no ejecutivo de Nestlé México hasta diciembre de 2019. Cuenta con una amplia experiencia en mercados complejos y economías emergentes, además de una gran capacidad de participar o de anticipar tendencias, implementar modelos de negocio disruptivos dentro de industrias, gestiones de crisis y sobre todo el desarrollo de Marketing Business Strategies. Gracias, Juan Carlos, por aceptar nuestra invitación para conversar el día de hoy. Y con nosotros también está Xiomara Martín, que es parte de nuestro consejo de administración. Cuenta con más de 20 años liderando estrategias y creando oportunidades de crecimiento empresarial. Ha trabajado en 2 de las 4 principales compañías de consumer goods del mundo, que lideran proyectos para diversas categorías, incluidas marcas de alimentos. Ha desarrollado e implementado estrategias de crecimiento transformacional para una cartera de más de 50 marcas en 14 países de la TAM y tiene una consolidada experiencia en perspectivas de consumidores y compradores, investigación de mercados y estrategia e innovación. Como directora de Consumer Insights en Unilever para México, Caribe y Middle Américas, por más de 7 años, estuvo a cargo de más de 72 millones de euros en oportunidades, 14 países y más de 15 categorías de productos. Xiomara, muchas gracias por conducir la charla y ya sin más te dejo el micrófono a ti para que tomes la conversación y empieces. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a ti, Juanjo, sobre todo por la oportunidad que nos da Atlantia de hacer como esos stop en el camino y hacer estos ejercicios que yo creo que son muy valiosos, que es reflexionar e inspirar a la gente sobre todos los challenges que tenemos. Estamos viviendo momentos muy complejos, o momentos VUCA, como los llamaban los norteamericanos en los años 80, ¿no? VUCA por volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y creo que es el momento de pararnos y reflexionar qué podemos hacer y qué podemos hacer ya, ¿ok? Porque el sentido de urgencia cada vez es más importante. Entonces, quiero agradecer lo primerito a Juan Carlos Marroquín. Nos conocimos brevemente en mi historia en Nestlé, pero muchísimas gracias por estar hoy aquí. Quiero exprimir tu cerebro, tus neuronas, tu conocimiento, tu experiencia. Espero lograrlo. Y bueno, antes que nada, y antes de pasar directamente con la parte más importante que es la entrevista con Juan Carlos, quisiera dar un poquito de contexto. O sea, todos tenemos que partir de la misma página y es importante que todos conozcamos primero el pasado para poder proyectar el futuro. Si no entendemos bien de dónde venimos, va a ser mucho más difícil poder entender qué estrategias y qué tácticas podemos implementar. ¿Ok? Entonces, si quieres, Juanjo, empezamos con la siguiente página muy rápidamente para no perder mucho tiempo, ¿ok? Vamos a hacer un poquito de contexto y nos decimos, oye, ¿el contexto regulatorio es nuevo? No, ¿ok? Los gobiernos, las asociaciones civiles, desde los años 80 han tenido serias preocupaciones sobre la salud. Desde que se industrializa la alimentación, ¿ok? Los gobiernos han tenido dentro de su scope un warning importante en torno a cómo afecta esto a la salud de la población. Y por esta misma razón los gobiernos han tomado como 2 tácticas.
Una táctica directamente relacionada a informar, ¿ok? Y una táctica relacionada a regular, ¿ok? Y estas tácticas relacionadas a informar no son nuevas. Parten de los años, como yo les había dicho, de los años 80, más específicamente en 1986, con el Grupo de Prevención Coronaria en el Reino Unido, que estableció como un modelo de perfiles nutricionales para que la gente fuera entendiendo de qué estaban compuestos sus alimentos. Y de ahí le siguió Suiza con el Swedish Green Keyhole, creo que se llamaba, después Nueva Zelanda, Australia, después se enroló Francia con su Nutri-Score y después en los siguientes países. Todas estas best practices a nivel de Europa mudan a través de las primeras guías diarias de alimentación, en el año creo que fue 98, estas guías diarias de alimentación nacen en Inglaterra y mudan, ¿no?, a países latinoamericanos. O sea, Chile, por ejemplo, fue uno de los primeros en abrazar este tipo de guías. Si quieres, sí, por favor, la siguiente, ¿ok? Entonces, si ponemos esto en un timeline, ¿no?, vemos específicamente que el primero, uno de los más recientes, bueno, uno de los primeros en asumir esto fue Ecuador, pero Ecuador no lo asumió con esos octógonos negros que se conocen tanto en Sudamérica, sino junto con Bolivia en el año 2016 lo asumieron como una especie de semáforo, donde estaba el alto riesgo, el medio riesgo, ¿no?, y el sin riesgo, ¿no? De ahí se fueron evolucionando, ¿no?, hasta el año 2019, en donde en México, ¿ok?, se aprueba el 1 de octubre la Ley General de Salud, y con esto se da pie al nuevo etiquetado que va a entrar en vigor el 1 de octubre de este año. Uruguay inició también el etiquetado en octágonos, creo que fue si no mal recuerdo, en marzo de este año. Y hoy por hoy, tanto Colombia como Brasil están en proceso. Colombia y Brasil un poco más estancado que Colombia, y tienen unos artes un poquito diferentes. Colombia con un arte más circular y Brasil con un triángulo de advertencia. ¿Ok? Si quieres pasamos al próximo. Ok. Y esto en líneas generales, ¿no?, es cómo queda hoy por hoy las reglas de juego del etiquetado en México. Tenemos 5 grandes jugadores, o sea, 5 grandes sellos que tienen que ver con grasas trans y grasas saturadas, exceso de sodio, exceso de calorías y exceso de azúcares, y después 2 leyendas muy enfocadas sobre todo al contenido de cafeína y al contenido de edulcorantes, y estas 2 leyendas específicamente atachadas para los niños. ¿Ok? Ahora se preguntan, ¿esto ya se implementa el 1 de octubre del año 2020? No. Esto va a ser en fases, ¿ok? La primera fase va desde el 1 de octubre de este año hasta el 31 de septiembre del año 2023. Y en esta primera fase, pues, hay características muy específicas. O sea, aquí solo se va a evaluar los nutrimentos críticos añadidos, ¿ok? Se van a facilitar o van a darle la facilidad a la empresa de que pueda desarrollar estos sellos o stickers temporales, porque acuérdense que, o sea, no todo se produce al mismo tiempo, no todo se vence al mismo tiempo, entonces tenemos un pipeline de fabricación que tiene que ir siendo dosificado. Entonces, el gobierno ha dejado chance hasta el 31 de marzo del año 2021 para poder jugar con estas especies de soluciones temporales, ¿ok? Y por último, en esta primera fase tenemos algo que nos va a impactar un poquito más, que es la parte de la restricción en las publicidades de acuerdo a la evaluación nutrimental. Después pasamos a una segunda fase, que va desde el 2023 hasta el 2025, donde obviamente se hacen más estrictos estos lineamientos para el exceso de nutrimentos. Y por último, la última fase, que creo que es la más challenge y la más complicada, porque se agrega a todo el anterior el cálculo y la evaluación de nutrimentos en forma total, es decir, no solamente para los añadidos, sino también
para los intrínsecos de los productos, ¿ok? Entonces, Juanjo, yo creo que esto es como una especie de entrada para que todos estemos en el mismo nivel y paso directamente con Juan Carlos. Y una de las cosas que yo creo que pueden ser una de las herramientas más poderosas, Juan Carlos, es entender cómo es el rol de cada una de las categorías y cuál es el entendimiento del consumo de esas categorías en los consumidores. Porque uno de los grandes learnings que ya los habíamos discutido en Chile es que aquellas categorías con una mayor percepción de saludabilidad, ¿no?, tuvieron impactos mucho mayores cuando la gente se acerca al anaquel y ve por primera vez el producto y resulta que su producto, que en la cabeza estaba tan saludable, resulta que tiene 3 o 4 stickers, ¿no?, de grasas, azúcares, etcétera, etcétera. Entonces, esta sorpresa, ¿no?, pegó mucho más a ciertas categorías que a otras. Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser ese rol? O sea, ¿qué deberíamos hacer para poder profundizar en este entendimiento? Buenos días a todos, toda la audiencia. Gracias, Juan José. Gracias, Xiomara. Gracias a todo el equipo por hacer esta charla que ojalá pueda contribuir a dar algunos insights a las personas. Yo trabajé 34 años en consumo masivo y demoré bastante tiempo en amar a las marcas. Y yo creo que el entendimiento de las marcas que cada uno maneja, que cada uno lidera, es fundamental para esta adaptación. Tuve un jefe hace muchos años en Colombia, un español que infelizmente falleció, un catalán, que me insistía mucho sobre que las marcas, aunque eran patrimonio de las empresas desde el punto de vista, el goodwill de los activos de las compañías, en realidad pertenecen al consumidor. ¿Y por qué? Porque es el consumidor que elige, el que valoriza, el que tiene la opción de compra, el que decide y no decide cuándo, cómo y cuándo consumir. Como bien explicó Xiomara, el objetivo de todo este rotulado es informar y regular. Los estudios, algunos aquí en México, mencionan que los consumidores que leen las etiquetas en México suman entre 20 y 25%. Pero estos rótulos van a ser tan visibles, estos semáforos, estos octágonos tan visibles, que yo creo que la gente los va a ver más. Yo creo que es como cuando uno contrata a un jugador de fútbol que es estrella, goleadora del equipo, y luego de 6 meses no mete un gol. Entonces, las expectativas que yo tenía de mi producto, el enamoramiento que yo tenía con mi marca, y encontrarla súbitamente con anuncios de consumo de exceso de alguno de los ingredientes llamados potencialmente dañinos o perjudiciales consumidos en exceso, puede ser una desilusión para el consumidor y una razón para dejar de consumir el producto, por lo menos temporalmente. Y aquí yo calificaría 2 extremos, aunque algunas marcas viajan más a través de los targets demográficos, en los extremos de niños y en los extremos de adultos, donde más nos preocupamos ahora con los temas de salud. Los niños, los bebés sobre todo, pues aquellos productos que antes les dábamos y que se los dábamos con confianza y que de pronto vamos al anaquel y los encontramos con algunos warnings relevantes, vamos a entrar con serias dudas para comprarlos y para consumirlo. Igual cuestionamiento creo que va a existir con los adultos mayores. Entonces yo creo que el objetivo de informar es un objetivo legítimo. Yo creo que no es el qué, sino más el cómo. Reitero esta parte. Y hay que estar muy, muy alerta para que ese entendimiento que el consumidor tiene de nuestro producto y de nuestra marca
pueda compaginarse y pueda evolucionar en una jornada que podamos seguir teniendo lealtad con este consumidor, pero obviamente hay un riesgo. Sí, correcto. ¿Y tú crees que habrá algún riesgo en específico a ciertas categorías, sobre todo en México? ¿Cuáles son las categorías que tú ves más Mira, yo trato de ser un poco generalista en eso porque yo creo que aquellos productos indulgentes, categorías de indulgencia como chocolates, como golosinas, etcétera, el consumidor sabe que tiene que consumirlas con moderación. Yo siempre he sido de la creencia de que no hay malos alimentos, sino malas dietas. Nada con exceso, todo con medida. Valga el comercial. Entonces, aquellas categorías en las cuales el consumidor tiene una percepción de que el producto es sano, saludable, repito, especialmente para niños o para adultos, y que de pronto se encuentran con unos guardis de exceso de ingredientes que parecen no buenos para la salud, yo creo que van a tener un impacto de corto plazo relevante en el consumo. Ok. Ahora, una de las cosas y uno de los aprendizajes más importantes en Chile fue que muy pocas categorías perdieron en penetración. O sea, la gente no las dejó de consumir, ¿no? En un periodo, por ejemplo, de un año. Pero sí se vio afectada más la frecuencia, ¿no? ¿Cuáles creen que podrían ser esas estrategias de negocio, ¿no? Para afrontar este tipo, porque en ciertas categorías seguramente la frecuencia va a bajar y va a bajar quizá un poco más drásticamente de lo que algunos esperamos. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas estrategias de negocios, esas estrategias de marketing, de comunicación para poder mitigar por lo menos alguno de esos efectos? Mira, yo creo que lo primero que el especialista, que el jefe de marketing tiene que entender es la sustancia de su marca. ¿Cuál es la sustancia, la esencia de su marca, de los valores con el consumidor? Yo creo que se pueden hacer algunos análisis predictivos con relativo nivel de certitud de cuánto va a caer la frecuencia y por qué va a caer esa frecuencia. Y ahí hay varios caminos. Infelizmente, la legislación aquí salió referida a 100 gramos. Y 100 gramos, eso, aunque es una referencia, no es lo mismo comerse 100 gramos de chocolate que 100 gramos de cereal, 100 gramos de arroz o 100 gramos de frijol. Hubiera sido, yo creo, un poco más recomendable, aunque quizás un poco más difícil de medir si se hubiera hecho a nivel de porciones. Entonces, si yo conozco mi marca, si yo conozco la sustancia de mi, quizás un proceso de innovación no solamente para derivar en productos más saludables y que tengan menos warnings de consumo, que parece lo obvio, sino también en términos de porciones. Porque el consumidor va a tener el rótulo de que este consumo por 100 gramos, aunque el producto pese 50. Pero si es un consumidor que de esos que lee que hoy es del 20 y que va a subir un poco al principio con el rotulado, yo creo que al final lo va a entender. No hacer un stretch de la marca más allá de de los valores que el consumidor tiene hacia la marca. Yo creo que eso es un error, estirar y llevar a una marca que tiene un posicionamiento X y moverla a un extremo donde no tiene el carrier y la credibilidad con el consumidor. Yo creo que es gasto de energía y de recursos de la organización. Listo. Entonces, mira, yo estoy viendo 4 puntos de tensión aquí, la parte de reformulación, la parte de etiquetado, la parte de interpretación, hasta dónde están los límites, y también la parte de personajes que si quieres después la tratamos. Pero específicamente en la parte de reformulación, hay algo que me choqueó de la experiencia de Chile. Hoy por hoy hay muchísimas marcas, ¿okay? Y esto va ligado al comportamiento del consumidor, como lo habías mencionado. Hay muchísimas marcas que después de reformular para poder adaptarse, ¿no?, a tener menos octágonos, ahorita están reformulando al revés.
están reformulando para volver a darle a las marcas, a esa esencia de las marcas, a esa esencia de los productos, ese placer organoléptico que habían perdido, ¿no? Con el tiempo. ¿Tú ves pasar eso en México? ¿Cómo lo ves? Mira, a veces se nos olvida que nosotros vendemos comida, ¿no? Sí. Y la comida tiene que ser sabrosa, o sea, hay dos categorías que el consumidor no reclama, las mascotas y los bebés. Ahí te puedes tú darte el lujo de la indulgencia del sabor. Pero tú te comes en la casa lo que a ti te gusta, lo que te apetece. Entonces, si tú haces una derivación, una innovación del producto, sobre todo del mainstream, y pierdes características relevantes organolépticas del consumidor, yo creo que vas a perder el consumidor más rápido que con el etiquetado. Correcto. Hay un tema de flavor, de appetite appeal, de gusto, de sabor, que estamos acostumbrados. Para nosotros los adultos mayores, contemporáneos, mayores de 60 años, pues es un poco más difícil cambiar los hábitos, ¿no? Y que estamos alineados con nuestras marcas, pero también cuando estamos en marcas que son muy mainstream, hay que ser muy leal a la percepción del consumidor. Es mejor derivar en un SKU, aunque eso aumente la complejidad y correr el riesgo de que aquellos que están buscando y están dispuestos a sacrificar tasting y organoléptico del producto por una opción menos sabrosa desde el punto de vista sabor, puedan moverse hacia ahí. Ok. Y hay otra cosa que quisiera como que pimponear tú y yo un poco. O sea, cuando esto se legisló el 1 de octubre del año pasado en la Cámara de Diputados, era un México diferente, ¿ok? Era un México sin COVID, era un México que, bueno, bien o mal lo íbamos llevando en la parte económica, no tan bien como quisiéramos todos, pero hoy este nuevo contexto regulatorio está aterrizando en un mundo impactado brutalmente por la pandemia, en un mundo que hoy por hoy tenemos unos niveles de decrecimiento que va a llegar seguramente al 9%. Estamos viendo que seguramente los niveles socioeconómicos más bajos, es decir, la pobreza y la pobreza crítica, seguramente aumentarán entre un 6 a un 7%. Entonces, ¿cómo ves esta implementación de este nuevo etiquetado con la lupa de este mundo COVID? Mira, primero voy a hablar del tema de complejidad operacional. Porque es un tema que no hemos abordado y que creo que es relevante. Okay. Cuando este marco fue aprobado en marzo, esta legislación, pues no teníamos la intensidad de esta pandemia que nos está acompañando en todo el planeta, ¿verdad? Y eso hizo que muchas empresas no esenciales suspendieran sus labores. Eso significa que todas las cadenas de supply chain, y estoy hablando ahora específicamente del sector de alimentos y bebidas, pues están relativamente distorsionadas porque muchos de sus proveedores no estuvieron trabajando con la normalidad que normalmente deberían de haberlo podido hacer. ¿Qué genera esto? Pues retrasos en abastecimientos, rupturas de stock, aunque yo creo desde el punto de vista negocio que no es el objetivo de la plática, que focalizarse en las SKUs vencedoras en este momento y después del COVID es relevante. Entonces yo creo que hay un gran desafío de supply chain, primero por los stocks que tenemos hoy en nuestras fábricas, en las fábricas de los proveedores, pero también por los stocks que hay en el comercio. Y el otro tema es cuando lleguemos con el nuevo etiquetado, ¿cómo hacemos para convivir con las dos presentaciones? Porque el comercio también tiene stocks. Entonces, ahí el consumidor puede tener un tema de desviarse un poquito más y de confundirse un poquito más de lo que está pasando.
época de COVID, pues aquí nosotros con mi familia en casa, guardados, pues hacemos pedidos por internet, etcétera. Y bueno, consumimos algunos productos enlatados, 18, 24 meses de shelf life en la góndola. Esto va a entrar en septiembre, octubre, y cuando entre, ¿qué va a pasar con los stocks que hay en el comercio, con esos productos que van a tener 18, 24 meses de vida y los nuevos que van a entrar? Yo creo que ahí hay un tema que hay que hacer el lobbying correcto y necesario y la aproximación adecuada para que la fiscalización se flexibilice un poco. Hoy mismo que el sector de alimentos y bebidas es de los menos perjudicados en el contexto por razones obvias, pues no le caería nada bien un regalito de destrucción de productos que además están en buen estado de consumo para el consumidor. Yo creo que eso no le conviene a nadie. Entonces yo creo que habría que intentar flexibilizar esta transición de la que estamos hablando. Volviendo a tu pregunta, yo creo que desde el punto de vista consumo, este COVID da para hablar mucho, ¿no? Entonces, creo que algunas posiciones se van a poder polarizar y la industria de alimentos es un buen conejillo de indias, infelizmente, para esto. Yo creo que la tormenta puede arreciar más que aliviar. Sí. ¿Y cómo ves, Juan Carlos? Porque, a ver, una de las cosas que a mí personalmente me preocupan es, estamos viendo, como te comentaba, una disminución brutal, ¿no?, en el bolsillo de los consumidores. O sea, de aquí a fin de año vas a ver gente que va a estar luchando por accesar a la canasta básica, ¿ok? Entonces, al final, el espíritu por el cual se hizo este contexto regulatorio va a perder de algún modo validez, ¿no?, durante esta pandemia. O sea, la gente va a comprar, y sobre todo la gente a nivel socioeconómico bajo, va a comprar lo que pueda comprar. O sea, sin importar los sellos, ¿no?, a lo que pueda accesar. Quizá a lo mejor veamos un comportamiento un poco diferente en los niveles socioeconómicos más altos, donde hay mucho, o sea, hay acceso, hay posibilidad, hay entendimiento, hay educación, ¿no? Pero sí creo que hasta hay un pequeño peligro de desvirtuar un poquito este contexto regulatorio en el mundo COVID. Pero bueno, no sé cómo lo ves tú. Mira, esta pandemia nos va a obligar a ser más ágiles y más rápidos, ¿no? Totalmente. A tomar un poquito más de riesgos, y esto, hay poca audiencia de la parte de operaciones y de supply chain, y lo que voy a mencionar probablemente no les va a encantar. Hace unos 10, 15 años, ustedes recordarán que estuvo de moda el tema de los PPP, pasaron un poco de moda porque el poder adquisitivo de la gente empezó a subir, Popular Price Products. Y hay que desenterrar, abrir la gaveta de los Popular Price Products y nadie quiere hacer productos más pequeños y de menor valor pagado por el consumidor, porque eso significa que la línea de producción produce menos unidades de las de 100 gramos que las de 1 kilo. Sí, pasa eso, pero si no queremos perder al consumidor, yo creo que hay que estudiar bien el price point para resolver ese tema de bajo poder adquisitivo de la población de menor poder adquisitivo. Y en el otro extremo, yo creo que los productos premium son los que menos sufren, ¿no? Porque aunque pueden sufrir un poco aquellos que tienen luces de alarma por los temas de excesos de azúcar, sodio, creo que ahí por esa parte pueden sufrir. Pero yo creo que la parte premium, si está bien posicionada, el riesgo es bastante menor. Pero sí hay que trabajar duro en el PPP, pero esto no es suficiente. Si no tenemos los canales de distribución correctos y adecuados para que esto funcione, pues esta persona de bajo poder adquisitivo, volviendo a la base de la pirámide, pues probablemente va a ahorrar el transporte público y va a ir a comprar otra vez al changarro, porque prefiere ahorrarse el transporte para que le rinda en la compra. Entonces,
cómo llegamos a ese pequeño changarro. Y ahí, por un lado, vamos a tener, yo creo, es mi percepción, no tengo hard data para comprobar, pero mi percepción es que seguramente va a haber una mortandad con la crisis grande de changarros que no tenían la capacidad de sobrevivir por largo plazo de la pandemia, pero yo creo que algunos se van a fortalecer, como todos en la vida. Entonces, ¿cómo hago para que mi producto ese, que tiene un formato diferente y que no va a tener tanta venta en el canal moderno, pueda llegar al changarro y que el consumidor tenga el poder adquisitivo para comprarlo? Y ahí el price point es fundamental y los números redondos son esenciales. No puede costar 3 pesos, tiene que costar 5, tiene que costar 10, tiene que costar un peso, tiene que ser la moneda exacta, Correcto. Y creo incluyendo que, los impuestos para que esto funcione. y Juan Carlos, creo que has tocado un tema sensible y un tema súper importante, sobre todo de cultura organizacional. O sea, los que hemos trabajado en grandes corporativos como Nestlé, Unilever, ¿no? Sabemos que ese elefante tiene que moverse aún mucho más rápido. Estamos no solamente enfrentando un contexto regulatorio, sino también enfrentando una pandemia y necesitamos ser más ágiles. Necesitamos no solamente buscar las preguntas internas, sino las preguntas co-creadas con otros actores, ¿no?, del medio. ¿Qué tan importante consideras tú que es esa cultura organizacional y de trabajo al momento de afrontar estos cambios en la que se avecinan, no solamente con el contexto regulatorio, sino con el COVID? Mira, siempre hablamos de trabajo en equipo, ¿verdad? Correcto. Cacareamos mucho este tema y lo ejecutamos un poco menos. Trabajamos mucho en islas internas y más con islas externas. La primera fase es que tenemos que trabajar más unidos y más rápido, y alguien tiene que asumir riesgos, y eso es algo que muchas corporaciones no nos gusta, porque aquí es el camino del que el pez rápido se va a comer al pez grande. No es el más grande necesariamente el que va a vencer. Yo creo que el que se va a mover más rápido tiene mucho más chance de salir adelante. Todo el mundo habla de laboratorios de innovación, de desarrollo, de co-creation en plataformas de internet, etcétera. Pero yo creo que ahora más que nunca es el momento de concretizar e ir adelante y aprovechar estas plataformas probadas que tenemos ahora de co-creación para poder hacer cosas diferentes, innovadoras. Yo creo que los insights, muchos van a venir de ahí. En el caso específico interno, nuestra unidad, como se llame ahora, porque eso cambia de nombre a nombres cada vez más chic, más bonitos, más atractivos, más call to action, pero cuando arrancó se llamaba Estudios de Mercado, Consumer Insights o como se llame. Ahora esto está cambiando por la crisis muy rápidamente. Entonces necesitamos métodos no solamente online, sino también offline para poder entender estas mudanzas y ese consumer behavior del consumidor. Y cómo nos podemos adaptar rápidamente a esto. Las plataformas digitales son fundamentales y esenciales. Yo no he querido tocar el tema de e-commerce en este conversatorio porque creo que la audiencia es bastante más experta que su servidor en ese tema, pero sin duda cuando yo me veo del lado del punto de vista del consumidor y cómo yo he podido cambiar en estos 4 meses de pandemia a comprar cosas inimaginables para mí hace 4 meses y que probablemente nunca volveré a la tienda a comprar, pues sí, evidentemente ahí va a quedar un impacto relevante con algunos consumidores que ustedes, responsables de marketing, de venta, comerciales, de operaciones, tienen que estar muy alertas para poderse adaptar a esta nueva realidad. Y esto se va a mover muy rápido, y eso significa no solo, y la adaptación significa readecuaciones internas, flexibilización. ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Qué es lo que más cuesta dentro de las grandes empresas? Sí, entrar a un proceso formal de change management es un camino, ¿no? Yo particularmente nunca he sido tan amigo de estos procesos formales. Nunca amé los equipos homogéneos.
siempre amé los equipos disfuncionales, porque yo creo que son los más desconfortantes para trabajar, pero también donde más insights se tienen. Entonces, la recomendación final en términos de gente, yo creo, rodéense de gente que sea diferente a ustedes, que piense diferente a ustedes, que les dé insights diferentes de la marca y del consumidor, porque eso va a enriquecer su estrategia. Obviamente eso hace más difícil porque a uno le gusta trabajar y trabaja más cómodo con los de la foto que con los que no están en la foto. Pero si queremos hacer cosas relevantes, disruptivas, vencedoras, yo creo que un elemento fundamental es este que estoy mencionando. Y que te reten, y que traten de co-crear contigo. Oye, Juan Carlos, creo que solamente tenemos tiempo para una pregunta más y creo que con esto puedo terminar. ¿Tú ves algún nuevo actor? O sea, esta nueva implementación de etiquetado, todo este medio ambiente de COVID, ¿favorecerá la entrada de nuevos actores en el mundo del consumo masivo, específicamente en food y refreshment y bebidas? Mira, quiero hacer un comentario antes, que como framework total, 30% de la alimentación en México va a estar rotulada. Sí. 70% no. O sea, hay 70% de la gente, de las decisiones de alimentación no van a tener rotulaje y por lo tanto los temas de salud que teóricamente se están queriendo abordar no se van a resolver. ¿Ok? O por lo menos no se van a resolver sustancialmente, salvo que exista una campaña de sensibilización para que la gente mude hábitos de consumo. Buenas dietas, hacer más ejercicio, tener mejor equilibrio de vida y ese es el camino para resolver. Y cuando hablamos de este nuevo mundo de reacomodación, ahí hay espacio no solo para nuevos players de alimentos y bebidas, ahí hay espacio para nuevos players digitales, para nuevos players de ropa, para nuevos players de industrias de vestidos, de zapatos. Hay un nuevo mundo con las nuevas creencias y los nuevos valores que el consumidor va a construir. Hay una teoría que dice que como los seres humanos somos demasiado ambiciosos y nos encanta el poder y somos avaros, vamos a regresar muy rápidamente a nuestras viejas costumbres. Yo creo que una importante cantidad de gente va a regresar a eso, pero creo que otra importante cantidad de gente también va a cambiar. Y tenemos que estar súper alertas y aquellos que sean capaces de identificar esos, entre comillas, nichos, que para un país de 130 millones de habitantes en México no hay ningún nicho, 3, 4, 5 millones de habitantes se puede construir un buen negocio. Aquellos que logren identificar en alimentos y bebidas de una manera rápida, eficaz, soluciones que satisfagan estas demandas del consumidor, creo que tienen una oportunidad grande de vencer. Perfecto. Aunque la experiencia en otros países es que ha sido muy, muy limitado el vencimiento, el crecimiento y aparición de nuevas empresas. Yo soy un soñador, siempre lo he sido, así que ¿por qué no en México los primeros? No, y el mundo está cambiando. Y el mundo está cambiando y no es lo mismo que 5 o 10 años atrás. Entonces yo creo que sí va a haber cosas muy diferentes que estemos viendo, pero el objetivo es estar preparado. El objetivo es tener la mente abierta, tener las manos disponibles y la cabeza bien concentrada para poder hacer frente a los retos. Bueno. Hay que amar las marcas, conocer al consumidor, romanceen con las marcas. Conquístenlas, ámelas y comuníquenlas de la manera a través del producto de comunicación, de innovación. El etiquetado es un paso más en la evolución de nuestra vida, no es el fin del mundo. Vamos a sobrevivir y vamos a salir adelante, pero no cruzándonos de brazos. Claro, totalmente. Bueno, Juanjo, creo que ya estamos al límite del tiempo, ¿es correcto? Tenemos espacio para algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. También invitar a todos los que están, las más de 180 personas que están conectadas ahorita, que puedan hacer sus preguntas. Yo te voy a ir pasando algunas. Acabo de hacerte llegar una. Ok, creo en la de Saúl Hernández.
Ok, la voy a leer, la tengo aquí. Apenas la semana pasada, varias cadenas de autoservicio, por ejemplo, Chedraui, entre muchos más, están pasando todo el riesgo a los proveedores. Básicamente nos quieren regresar cualquier producto que no tenga el sobreetiquetado nuevo hasta antes del 1 de octubre. Ya se ha hablado con los compradores, directores, y no hay ninguna flexibilidad ni apoyo. ¿Qué hacer? Uf, y esta es una de las grandes preguntas, porque, a ver, estamos viendo grandes retailers como Walmart que debido a experiencias anteriores no quieren tener ningún problema con el gobierno, para nada. Entonces, Juan Carlos, ¿qué hacer? Pregunta difícil. Mira, yo lo mencioné cuando hablamos del tema del supply chain, de todo lo que está pasando. Y yo creo que separados, yo creo que hay que ir unidos, industria y comercio y Barello, a los stakeholders que toman las decisiones y explicarles que en el contexto que está pasando, pues esto es tarea menos que imposible y que tenemos que tener algún tipo de flexibilidad para hacer la transición porque el masazo va a ser monumental y yo creo que eso no es saludable ni para el país, ni para el consumidor, ni para el mercado, para el canal moderno, ni para el canal tradicional, y menos para la industria y los proveedores. Yo creo que un approach conjunto, bien enfocado, con hard data y sin política, sino con hard data, yo creo que a lo mejor tiene algún chance de tener alguna receptividad y darnos esta flexibilidad. No estoy diciendo eliminar los deadlines, pero tener un poco más de flexibilidad en los deadlines de ejecución. Sí, Yo no veo otra manera de hacerlo. y yo creo, Juan Carlos, que también ver la parte creativa y la parte de cotrabajo. O sea, si tú le explicas a Walmart que vas a respetar igualmente, aunque sea con unos stickers, o sea, te están habilitando la opción de stickers. Es posible tener stickers. Si tú le aseguras que va a ser un poco complicado, porque imagínate ponerle stickers a cada uno de los productos y además los stickers van a variar por cada SKU, ¿no? Pero si tú de alguna forma puedes comprometerte a tener la calidad necesaria en el reetiquetado provisional, yo creo que es una forma de poder negociar con ellos. Pero bueno, es otro enfoque, hay que ver, depende de la cadena de suministro, en qué parte se claro. hace. Es un trabajal monstruoso, o sea, Sí. hay que hablar y es una ecuación con tres componentes, el gobierno y el sector privado y los consumidores, que tenemos que llegar a una solución que sea razonable para los tres lados, en aras de que el país no sufra más de lo que ya está sufriendo. Totalmente. Y creo que tenemos tiempo más, Juanjo, para una última pregunta. Tenemos para 2 preguntas cortas. Ok, hay una que tengo aquí en pantalla que dice, ¿las personas realmente dejarán de consumir algunos productos? Creo que lo tocamos un poquito, Juan Carlos, pero... Yo creo que cuando tú te consumías un producto tradicional y tu reason to believe en el producto era, además del tasting y del sabor, los teóricos beneficios que ese producto te daba y de pronto lo encuentras con un rotulaje con bastantes anuncios de exceso de algunas cosas, yo creo que al menos en el corto plazo va a haber un impacto en el consumo sin duda. Sí, y yo agregaría eso más en la parte de frecuencia que en la parte de penetración. O sea, sin duda. A lo mejor no dejan de consumir en penetraciones anuales una vez al año, cuando consumían normalmente 5 o 6 veces al año. Entonces, sí podríamos estar esperando quizá algunas bajadas de frecuencia. Lo pasó en Chile. Ojo, pero a ver, chicos, veamos que estamos en el mundo COVID. Entonces, todo puede pasar, ¿ok? Entonces, tratemos de estar monitoreando. Lo más importante es monitorear día con día. O sea, una vez de implementado, día con día, ver lo que está pasando en la dinámica del mercado. Pero sí, de acuerdo contigo. Y creo que tú habías mencionado también, Xiomara, también hay que ver el vaso de agua medio vacío, medio lleno y medio vacío. Van a haber categorías que también van a crecer mucho, porque el consumidor necesita su consumo calórico diario. Entonces, si no consume un producto, va a consumir el otro.
y algunas categorías, en Chile específicamente, creo que yogurts creció casi a 2 dígitos después del etiquetado. Sí, totalmente. A ver, y era lo que decíamos. A ver, chicos, tomen en cuenta que va a haber un incremento de la pobreza y la pobreza crítica. ¿Cómo puede la gente obtener calorías de la forma más barata posible? Eso es lo que se va a plantear a lo mejor casi el 14% más de la población. O sea, estamos viendo, en lugar de una movilidad social hacia arriba, la estamos viendo hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos para poder sacar, ayudar a esa población que hoy está necesitando este tipo de apoyos? Y probablemente, Xiomara, esas soluciones que tú estás mencionando con mucha sabiduría ya existen en otras latitudes. O sea, ese síndrome del not invented here y de que tengo que empezar de cero, tampoco es saludable. También hay países que han ido a extrema pobreza por diferentes razones. En Asia tenemos bastantes ejemplos y en América Latina también, donde están obteniendo las calorías, la proteína, los carbohidratos, y cómo puedo ir hacia ese tipo de innovación también. O sea, no tienen que reinventar la rueda. Correcto, correcto, totalmente. Y la última pregunta, creo, Juanjo, ¿tenemos tiempo? Con respecto a los materiales publicitarios que se utilizan en los eventos y expos, hablemos de gráficos en las expos, inflables, flexos y hileras, ¿también deberían contener estos octágonos? Yo no sé la respuesta, pero yo me imagino que sí. Creo, no sé, digo neófita del asunto, lo revisamos, chicos, y después tenemos varios directores en el área de nutrición y les mandamos la respuesta as soon as possible. ¿Okay? Yo creo que es lo más sensato, sí. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que con esto ya concluimos. Si quieres, voy a concluir, Juan Carlos. Para mí me dejan 2 insights importantes esta charla. La primera parte es necesitamos tener un conocimiento profundo del consumidor, de la categoría, de la marca, del rol de la categoría, del rol de la marca en ese consumo, tener un entendimiento profundo del Consumer Journey, y para mí ese es el primer pilar clave. Y el segundo, que hablabas muy bien, esta necesidad de ser ágil, ser adaptado en tiempos que vivimos. Entonces, ¿cómo hacemos para que toda esta cultura organizacional, ¿no?, cambie el mindset y podamos adaptarnos a un mundo cada vez más cambiante? ¿Tus conclusiones, Juan Carlos, finales? Innovación con sentido común, no innovación por innovación. Yo creo que eso es fundamental. Exploren nuevos canales de venta y tratemos de llegar a una solución consensuada en octubre para evitar el mayor estrago y el mayor daño a la economía del país. Listo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por el tiempo. Asistentes, muchísimas gracias por aguantarnos casi 52 minutos. ¡Qué maratón! Y bueno, Juanjo, nuevamente, gracias por abrir este espacio, ¿no? De poder pimponear, de poder reflexionar, de poder inspirar a la gente, sobre todo en estos momentos tan complicados. Sí, gracias a vosotros por participar y por compartir vuestro conocimiento con todos los asistentes. Muchas gracias a todos los participantes. Y yo me iría con una frase que dijo Juan Carlos al principio, que es: las marcas no pertenecen a las compañías, pertenecen a las personas, ¿no? Y a través de eso construir para darle solución a los retos que está planteando el mercado hoy en día en términos regulatorios y en términos de pandemia y cualquier otra cosa que salga, porque ya con el 2020 no se sabe, ¿no? Hasta aquí dejamos. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa o cualquier duda pueden contactar con el equipo de comunicaciones de Atlantia. Les estamos dejando información y más contenidos ahí de modo continuo. Y muchísimas gracias a todos por participar. Que tengan una excelente semana. Cuídense. A salvo, chicos, a salvo. Cuídense mucho. Un abrazo.